tradicionales de Mazatlán, íconos. Y nos encontramos también con otro ícono, pero de Sinaloa, mazatleco de nacimiento, aclarando una polémica que se daba por ahí el viernes pasado. Nada menos que con Óscar Blancarte. Gracias. El orgullo mazatleco, sinaloense, director de cine, quien está invitado por la iniciativa Todos Somos Sinaloa y la Facultad de Ciencias Sociales de la UAS, y quien viene a dar un taller. Ya ampliamente nos lo explicó en la conferencia que dio. Salieron muchas cosas que me gustaría precisar con él, ¿no? Primero, Oscar, pues muchas gracias por estar. No, al revés. Muchas gracias por la invitación. Ahorita en la entrevista tú señalabas varias cosas que me parecieron muy interesantes, pero profundizarlas un poquito. Como por ejemplo, subrayaste mucho la cuestión de que hoy sí hay fondos para desarrollar o producir. ¿Cómo pudieras tú precisar eso y diferenciar tal vez de tus años mozos? ¿Cuáles son las diferencias? Bueno, primero, claro, lo que si soy mazatleco. Sí, eso sí duele. Dale. No, yo nací aquí en Mazatlán, 22 de enero de 1949. Ahí está mi acta de nacimiento. Mis padres, mi padre es de San Ignacio. Muchos consideraban que yo no había nacido en San Ignacio. Yo nací aquí en Mazatlán. Mi papá es de San Ignacio, Sinaloa. Mi mamá es del Dorado, Sinaloa. Y de todos mis hermanos, hay 3 hermanos que por circunstancias del destino nacieron fuera de Mazatlán. Respecto a los fondos, hay diferentes fondos creados por el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. Son fondos que nosotros como cineastas hemos trabajado y desarrollado para que se logren a través de los años. El primer fondo que se creó, porque antes nada más era el propio instituto el que producía, y no había pues como claridad en esos fondos, ¿no? Entonces se creó el fondo que se llama FOPROCINE, es un fondo de apoyo al cine mexicano. Existía un fondo chiquito que era un fondo a través de las butacas de la entrada al cine. Por cada cine daba el boleto de una butaca. Es un fondo que ya desapareció, del que yo tuve todavía fortuna de tener dinero para hacer una película que filmé aquí en Mazatlán que se llama Entre la tarde y la noche. Hay otro fondo que es el fondo Fidecine, que es el fondo de inversión al cine mexicano. Se supone que es un poco para el cine un poquito más comercial. Ya han hecho muchísimas películas con ese fondo, más de 100 y tantas películas en los 4 o 5 años que tiene el fondo. Se ha creado otro fondo, que es el fondo de estímulo al cine mexicano, que es un fondo a través de inversión, de deducción de impuestos, a través del impuesto sobre la renta, donde empresas deciden que ese 10% de su 100% pueden aplicarlo a una película. Lo han hecho muchas empresas ya sinaloenses, y lo han hecho muchas empresas de toda la República Mexicana, empresas grandes y empresas medianas, y puede ser cualquier empresario promedio chico que pueda aportar desde 100, 200,000, 300,000, 500,000, 1 millón, hasta 20 millones de pesos, que es el tope, es el límite para una película, aunque tú puedas conseguir otros 20 más para hacer. Pero con empresas. Pero con empresas. Y luego de hay otro fondo que había como una remanente por ahí, que una ahí como crítica, pero que yo considero que es válida, que es un fondo directo de Conaculta, que dio para hacer películas históricas y de la independencia y sobre la revolución. Ahorita está Casals filmando en Culiacán sobre Eustaquio Huelna. Es una película que vale 60 millones de pesos. Entonces esos fondos pues, son fondos, pues yo he pasado por casi todos ellos. Afortunadamente. Y es parte del masterclass, es decir, cómo lograr tener una película y no morir en el intento. O sea, masterclass es, bueno, para todos aquellos jóvenes que nos puedan ver y que tengan la inquietud del cine. Sí. Este curso, este taller, es más bien para formarles el criterio de cómo gestionar, porque muchas veces, y nos pasa a todos, nosotros como medio no accedemos a fondo porque no estamos organizados. Es algo así. Así es. Sí, ese es el cómo encontrar caminos, herramientas necesarias para que tú presentes un proyecto de manera profesional a inversionistas, al propio Instituto Mexicano de Cine. Y te voy a interrumpir porque dice, ¿cómo
dirigir una película y no morir en el intento. Ahí está, clarito. Sí, yo estuve a punto de morir varias veces. Sí, ¿verdad? Sí, cada película es un proceso muy complejo. Y a veces uno, por no conocer estos mecanismos, lo hace más complejo. Aquí es darle herramientas a los jóvenes, o a los no tan jóvenes. Hay gente alumnos míos de 40, 50 años, que han decidido hacer su primera película. ¿Por qué? Porque es un gusanito que traían y por razones de la vida se metieron a hacer otras cosas, pero siempre quedaron con ese deseo. Entonces va dirigidos a todo aquel que desea hacer una película. Y hay resultados sorprendentes. Me llama la atención que la iniciativa Todos Somos Sinaloa, para aquellos que no la conocen, la encabeza Mario Martini. Sí, Mario Martini. Mario Martini tiene mucho que ver con los hechos violentos y cómo se nos ha perdido la juventud, la cantidad de muertos jóvenes que hemos perdido en todo este proceso de lucha anticrimen o antinarco. Y bueno, que se apoye en Óscar Blancarte. No sé cómo se liga esto, a dónde nos puede llevar. Fíjate ¿O qué busca Mario? Pues yo no sé qué busque Mario, yo debo decir lo que yo busco. Yo creo que en realidad no tanto que yo al revés me estoy apoyando en él. ¿Por qué? Porque es alguien que está aquí, que es un hombre activo, que es alguien que tiene ya muchos años de experiencia periodística. Y yo creo que es una labor muy noble, ¿no? Algo muy generoso para la sociedad. En primer lugar, el hecho de que tú como joven o como ciudadano no veas una luz en el camino en tu vida. El que veas que es mucho más fácil meterte al narco, meterte a actividades ilícitas o lo que sea, para encontrar dinero, para lograr tus objetivos, cuando hay muchos otros caminos, y que creo que son caminos más sanos, y que te aseguran una vida larga, por lo menos en el sentido normal de la vida, ¿no? El proceso normal, ¿no? Que uno cree que... Y lógicamente si tú abres una cacha, una pistola, y metes balas y le juegas a la ruleta, pues tus posibilidades de vida van a ser menores, ¿no? Entonces ese proceso que de Todos Somos Sinaloa dirigido a la educación de los jóvenes para encontrar una vida digna me parece muy loable parte de él, y yo me estoy incorporando a ese proyecto. Ahorita mencionaste algo que me gustó. Y me gustó y lo voy a remarcar en el sentido de que dices tú que en tus tiempos más jóvenes era muy difícil conseguir los apoyos. No había esas esperanzas de hoy. Y bueno, yo se me hace que no tiraban tanto jóvenes a la violencia ni al narcotráfico. Así es. Porque más o menos andamos en la edad. Así es. Yo me acuerdo que siempre estaban muy cerrados y ahora que estamos abiertos hay más jóvenes en esto. ¿Dónde está la falla? Bueno, lo que pasa es que cuando hay mucha información o desinformación respecto a lo que acontece en nuestro país, yo no digo que hay que ocultar el sol con un dedo, porque el asunto del narco, el asunto de la violencia, el asunto no únicamente de la violencia del narco, hay una violencia que yo la considero mucho más grave, que es la violencia de la mentira, ¿no? Cuando un político miente, cuando un político engaña, cuando se presenta esta situación, pues esa es una violencia muy terrible. La gente está desesperanzada, la gente está enojada, la gente está con una violencia interna que también el día que eso explote, pues ¿no? Esperemos en Dios que no, otra revolución, ¿no? Pero sí hay mucha violencia interna provocada no únicamente por la violencia externa, sino por la desesperanza. Y un país sin esperanza está muerto. Así de sencillo. ¿No has pensado en aventarte una película de eso? Sí, hay una. De hecho, un poco el proyecto que yo traigo para filmar después del Talentoso, la película de Luis Bol, que es una película exactamente de un joven que logra superarse y demás, a pesar de toda la violencia, ¿no? A eso le estamos apostando yo ahorita en este año y el próximo año con mis películas. No quiere decir que únicamente vaya a ser este tipo de películas, ¿no? Pero esa nota periodística del documental que hice sobre la lectura de 100 años de soledad, 100 años de soledad. Genial. Eso digo yo, bueno, pues también está ahí, ya está ahí en el periódico, pero pues una notita perdida, pero esa notita perdida tiene el mismo valor. Y ya le da la vuelta al mundo. ¿No? Entonces, sembremos también otras opciones, ¿no? Llegamos a los jóvenes, sí, efectivamente el país está así, hay que hacer una crítica, por supuesto, hay que levantarse y decir esto está mal, por supuesto, ¿no? Hay que quitarle el sueldo extraordinario que tienen los diputados, estoy de acuerdo, hay que quitarle todas esas categorías, por supuesto. Pero
yo creo que también hay que mostrar otros rostros de México, cosas positivas, ¿no? Porque cuando hay algo que a veces un poco es desagradable oír, es de que tú eres, ¿dónde eres? De Sinaloa. Ah, entonces tú tienes dinero del narco, entonces estás haciendo películas. Digo, mira, si tuviera dinero del narco no estaría haciendo películas, estaría haciendo otra cosa. Para empezar, dos, además los narcos no son pendejos, no le van a invertir a mí, le van a invertir a Spielberg, a otros, que les van a dar más lana. Yo creo que hay tantas cosas en nuestro país que hay que estimular a las nuevas generaciones para que encuentren caminos positivos en su vida, ¿no? ¿Cuántos ríos tiene nuestro estado? 11 se supone. 11. Yo creo que nuestro estado es un estado muy rico. Tenemos ríos, tenemos montañas, tenemos desiertos, tenemos mares, tenemos agricultura, tenemos pesca, ya hay un gran talento. A mí me sorprende mucho cuando voy a dar cursos, el gran talento, los jóvenes, el hambre que tienen por hacer cosas positivas. Y por otro lado, en ese mismo lugar donde filmamos Recoveco, el nombre, Recoveco. Fíjate el Recoveco. Donde se lee 100 años de soledad y se leen otras novelas. Y después ya están otros lugares como Pericos, como El Salado, como otros lugares ya están haciendo lo mismo. Se están incorporando un proyecto de lectura para toda la población. Y es muy bonito leer a los niños, aunque no entiendan nada de 100 años de soledad, leer a los jóvenes, leer a los ancianos, leer al campesino, leer al obrero, leer a la ama de casa. Una novela tan mágica. Y como tú dices, Macondo, claro, Recoveco es Macondo. Esto es en junio, este año se va a hacer otra vez en junio y me van a hacer un reconocimiento. Bueno, pues estoy muy contento de estar aquí en Mazatlán, aquí en este lugar histórico, el Shin Bucket. Aquí yo de niño venía a jugar también, me corrían, pero aquí venía. Y estar aquí con los amigos, tratando de dar un masterclass para que los jóvenes tengan herramientas para hacer su película y no morir en el intento. Bueno amigos, miren, Masterclass es a partir de mañana. Así es. 29, 30 y 31 de marzo. Auditorio Gustavo Lozano de la UAS. Los precios ni se los digo, es una cosa de verdad simbólica. Y bueno, va a estar con valor curricular, pero lo más interesante, creo yo, es que se les van a abrir las oportunidades o ver otras formas de cómo llegarse